Se ve muy comúnmente aquí estatuas de Buda sin cabeza. Cortaban la cabeza para venderla muy cara, de verdad, muy cara. ¡Ah, nememen! Y esto está bien cool. Vean, afuerita del templo hay monos, hay changos. Qué bello estar aquí, qué hermoso momento. Amigos, amigas, sean bienvenidos a una aventura más. En esta ocasión nos encontramos en Angkor Wat, el templo más grande del hinduismo, uno de los más significativos del budismo y el complejo de templos más grande de todo el planeta. Observemos por favor este vistón que agarré desde aquí. ¡Uf! ¡Qué reflejo! ¡Qué hermosura! ¡Qué nivel de fotografía! Estar caminando aquí de verdad me significa mucho. ¡Qué sitio tan hermoso! Ubicado en Camboya, al sur de Asia, Angkor es una antigua ciudad donde vivían más de 1 millón de personas, donde hay cerca de 200 templos. Es el complejo religioso, llamémosle, más grande del mundo, con 162 hectáreas, poniéndolo en otras palabras, 3 veces la extensión que tiene el Vaticano. Angkor Wat como tal es el templo de Angkor, ¿ok? Wat significa templo, Angkor Wat, templo de Angkor. Es esta belleza súper emblemática a mis espaldas, patrimonio de la humanidad actualmente desde el año de 1992, y es tanto del hinduismo como del budismo. ¿Cómo es que esto puede suceder? Lo súper resumimos. Verán, hace muchos años Camboya era un territorio hinduista. Este templo se construye por ahí del siglo XII, ¿ok? Principios del siglo XII, completamente como templo del hinduismo. De hecho, adentro podemos ver en sus paredes talladas muchas historias relativas al hinduismo. Es un sitio bellísimo, hermosísimo. Pues en el siglo XIV llega Tailandia, ¿ok? Es como una gran invasión de Tailandia. Que Tailandia, el nombre original es Siem, ¿ok? Siem. Esta ciudad se llama Siem Reap porque significa la caída de Tailandia. Fue en esta ciudad que fue la caída de los tailandeses que llegaron de invasores. Bueno, sin alargarme mucho, durante todo este contraste cultural que existió durante esta invasión, se llegaron a colocar varios objetos budistas dentro del templo hinduista. Se hizo toda una mezcla cultural interesantísima. Los años pasaron y al día de hoy Camboya ya no es un país hinduista, ya es un país budista, con mucha herencia del hinduismo. Es como un budismo mezclado de una manera bien sumamente interesante. Cosa súper importante que no he mencionado. ¿Qué me pasa? Angkor Wat es tan, pero de verdad tan significativo para Camboya que incluso está en su bandera. Tú ves la bandera de Camboya y la construcción que tiene en medio es Angkor Wat, ¿ok? Se ven las torres, se ve claramente la silueta. Así es significativo, es para la sociedad de este país. Pues bueno, vamos a recorrer el interior del templo, vamos a dejarnos sorprender por su arquitectura, vamos a contar una que otra historia interesante que está plasmada en los muros. Bellísimo, hermosísimo poder estar aquí. Acompáñenme. Nememen, y esto está bien cool. Vean, afuerita del templo hay monos, hay changos. Ay, qué bonito este. Vean este. Este trae a su pequeñito en la pancita. ¡Wow! No, esto no lo sabía. No sabía que hubiesen monos aquí, y muchos, ¿eh? Ese mi carnal se anda comiendo una florecita. Ese otro de ahí, chequenlo bien, Agustín tomando el sol. Ya saben, ¿eh? Si algún día llegan a venir, busquen los monos. Hay monos, lo he comprobado. Vean qué belleza. Aquí los monjes y aprendices de monje vienen a tomarse su foto. Claro que sí, claro que es una visita muy representativa para todos los monjes budistas y aspirantes a monjes budistas. Qué hermoso momento estamos retratando aquí, qué belleza. Pensemos de verdad, pongámonos en contexto de que para ellos, ok, para toda persona de ideología budista o bien hinduista, venir aquí le simboliza lo mismo que a un cristiano, a un católico, etcétera, ir al Vaticano, si es algo súper representativo, o a un musulmán ir a la Meca. Es
algo similar, es una experiencia al nivel. Bello poder estarlo contemplando así tan de cerca, lo valoro mucho. Se ve muy comúnmente aquí estatuas de Buda sin cabeza, ¿ok? Este era un Buda de la compasión, de hecho ya tampoco tiene su mano, solía estar así, ¿ok? Esta es la postura del Buda de la compasión. La mano tal vez la perdió en, qué sé yo, algún movimiento, muchos años han pasado, pero la cabeza, esta estatua, y al igual que muchas que se ven aquí en el templo, se las cortaban personas cazafortunas, ladrones pues, que llegaban, entonces cortaban la cabeza para venderla muy cara, de verdad muy cara, al punto en que se volvió algo muy bien sabido que se robaban las cabezas de aquí para venderlas después y se volvieron muy valiosas. Vean, acá hay otro ejemplo de Buda decapitado, acá hay otro ejemplo de un Buda sin cabeza. Este de aquí me gusta mucho, ¿ok? Este de aquí es el Buda que señala hacia la diosa de la tierra, ¿ok? Y también tiene una historia bien fantasiosa, bien interesante, que vean, tiene una mano así y la otra la tiene así. Muy resumido, de igual manera, ¿ok? Muy resumido, como se cuenta la historia es que Buda estaba aquí meditando, ¿no? Entonces, boom, estaba acá en otro rollo mental que jamás podríamos comprender. Y llegaron unos demonios a tentarlo, a querer distraerlo, ¿no? Querer causarle el mal. Entonces Buda dijo así como de, si no se van, voy a llamar a la diosa de la tierra y se las van a ver. Y ellos dijeron, no es cierto, te vamos a molestar, te vamos a distraer. Y Buda simplemente pasó de hacer así con sus manitas, a hacer así, llamó a la diosa de la tierra, que pues está abajo, y la diosa de la tierra dijo, claro que sí, Buda, voy a tu rescate. Hizo un hoyo de agua, agua, y los demonios se cayeron, se hundieron, vámonos, adiós, y Buda pudo seguir meditando tranquilamente. De verdad que las historias son así, son como bien llenas de magia, llenas de misticismo, y a ver, toda la ideología que engloban es muy bella. A mí en lo particular me parecen fascinantes. Y en los muros del templo están retratadas unas historias que ¡guau! Todo esto es de mitología hindú, ¿ok? A ver, esta en particular me llamó la atención. Se las súper resumo porque es bien larga, pero se las resumo. Básicamente lo que estamos viendo aquí es una batalla entre el mal, ¿ok? Son los demonios, y el bien. Lo que están jalando es una serpiente, ¿ok? A ver, todo esto es mitología y de verdad es muy fantasiosa. Están jalando una serpiente. Algo así como del juego del calamar, ¿no? Que están jalando de un lado a otro, más o menos algo así. Y esto lo hacen por el elixir, ¿ok? Este es el mar del elixir, esto que está abajo. Básicamente lo que están haciendo es que están girando una montaña, ¿ok? Y este de aquí es Vishnu, que Vishnu es el dios protector. Entonces él simplemente está aquí para dar un balance. Es como el árbitro de esta batalla, ¿ok? De esta competencia. Entonces aquí se nos narran algunas de sus reencarnaciones. Vishnu es el dios de las 10 reencarnaciones. En alguna ocasión reencarnó como tortuga, ¿ok? Acá está la tortuga, para poder levantar la montaña y que pudiese seguir girando y pudiese salir aún el elixir. En otra ocasión se convirtió, y chequen esto, de verdad, está interesantísimo. Se convirtió en una mujer muy guapa, muy sensual, porque ya iban ganando de más los malos, el lado malvado. Entonces, para distraerlos, reencarnó en una mujer muy sensual, se puso a bailar ante ellos, los distrajo, y de esa manera ya recuperaron cierta victoria los buenos y existió el balance otra vez. No, es interesantísimo. Y sí, podemos ver que, miren, lo que están jalando es una serpiente, ¿ok? La cola de la serpiente de ese lado, la cabeza de aquel lado. ¡Guau! Una mitología impresionante, y la manera como lo retratan en los muros quedará para la posteridad esa historia. Ni la mejor película de Hollywood se atrevió a tanto. Ahora, ojo, conté la historia de una manera muy casual para hacerla entendible y para hacerla entretenida. Realmente esto es algo que le significa muchísimo a muchas personas. Hay que tomarlo con seriedad. Y de igual manera me parece bien interesante analizar cómo es que historias así de la mitología han inspirado realmente a muchísimas caricaturas que han sido muy exitosas. Por ejemplo, gran parte de la ideología budista, de las historias que se cuentan y demás, las podemos ver en la caricatura Avatar. Gran parte de las creencias del taoísmo, por ejemplo, las podemos ver en Pokémon. Sí, me resulta súper interesante, y ojo, lo cuento así para poder hacerlo ágil y entretenido, pero sí merece todo nuestro respeto, toda nuestra seriedad. Y bueno, como otro dato súper curioso e incluso podríamos pensar un poco perturbador de Angkor Wat, este templo así de majestuoso como lo vemos, así de icónico como es hoy en día, se construyó en menos de 40 años.
años. ¡Jolo! La cifra estimada que se tiene son 37 años para haberlo construido. ¿Y por qué es que se torna perturbador? Ustedes se pensarán. Pues porque piensen de verdad en las largas horas de miles, cientos de miles de personas trabajando aquí. Seguramente en condiciones bastante estrictas para lograrlo en un tiempo récord. Menos de 40 años. ¡Wow! Se estima que de todas las familias que vivían en la región, al menos una persona, ¿ok? Una persona de cada familia tenía que estar trabajando en la construcción del templo. Y se emplearon más de 4,000 elefantes para poder movilizar cosas tan pesadas. Sí, muy impresionante, muy impactante. Pues amigos, amigas, así concluimos con esta experiencia por Angkor Wat. Me voy con una tremenda, enorme sonrisa, hermosísima experiencia y bellísimo, como siempre se los digo, poder compartirla con todos ustedes. Gracias por haberme acompañado, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido una cosita nueva o tal vez varias cosas nuevas. Como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.